Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo la figura de Rodrigo González, bueno, Rock Rigo, el profeta del nopal. Un nombre, híjole, grabado a fuego en la Ciudad de México de los 80s, ¿no? Totalmente. Su música nos lleva al rock urbano, a esas letras crudas, al movimiento rupestre y, claro, inevitablemente, a la herida del terremoto del 85. Uf, sí. Tenemos aquí un montón de material, artículos, análisis, testimonios, como un rompecabezas. La idea es, pues, intentar separar al hombre del mito, entender su impacto real y cómo esa tragedia, bueno, lo convirtió en leyenda. Exacto. Vamos a ver sus orígenes, su sonido, esa polémica que sigue viva y el eco que dejó en nuestra cultura. Precisamente. Rodrigo es más que un músico. Se volvió un ícono cultural. Su muerte en el sismo fue un catalizador brutal, ¿sabes? Sí. Se convirtió como en el rostro de esa generación creativa, contestataria que quedó, pues, simbólica y literalmente bajo los escombros. ¡Qué fuerte! Y lo que es verdaderamente fascinante, creo yo, es cómo su obra parecía casi una crónica anunciada de su propio final. ¿Cómo? Esas rolas como Perro en el Periférico o Balada del Asalariado ya pintaban esa Ciudad de México hostil, precaria. El terremoto fue la confirmación más violenta de esa fragilidad que él ya narraba. O sea, el artista que le cantaba los peligros de la urbe. Fue devorado por ella. Exacto. Esa sincronía trágica es lo que cimentó su leyenda y lo hizo parte fundamental de la reconstrucción, no solo física, sino cultural de la ciudad. Ok. Vamos a desentrañar esto. ¿De dónde sale Rodrigo? Nace en Tampico, Tamaulipas. En Navidad, fíjate, de 1950. Ajá. Y su música es una mezcla bien particular. Por un lado trae el son huasteco, el huapango. Eso lo aprendió de su padre. La raíz. Exacto. Y por otro, pues absorbe todo el rock y blues en inglés que escuchaba. Pero no era solo música, ¿eh? Era un lector voraz, autodidacta. Sí, eso es importante. Leía a García Márquez, Rulfo, Sabines, hasta Artaud. Y esa mezcla le dio a sus letras una carga, pues poética, filosófica, muy poco común para el rock mexicano de la época. Y esa formación híbrida es central para entenderlo, ¿no? Es la fusión de la raíz tradicional con la modernidad del rock y además esa sensibilidad literaria. Claro. Su educación formal fue, digamos, intermitente. Intentó estudiar psicología en la Universidad Veracruzana, allá en Xalapa. Existe este mito, que seguro has oído, de que pasó por la UNAM. Sí, lo he escuchado. Pero las fuentes más directas, las primarias, apuntan a Xalapa. Ese detalle de la UNAM es curioso, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Pues mira, podría interpretarse como un intento posterior, quizás hasta inconsciente, de lo que a veces llaman chilangocentrismo. Ándale. O sea, como de anclarlo más fuerte en el circuito cultural de la capital, ¿no? A pesar de que su personaje era justo anti-establishment. Como para nacionalizarlo en la capital. Algo así. Como si se quisiera suavizar ese origen provinciano y reclamarlo todo para la CDMX, borrando un poquito esa trayectoria inicial fuera del epicentro. Interesante. Bueno, llega a la Ciudad de México a mediados de los 70s y la ciudad se vuelve, pues, su musa y su campo de batalla, ¿no? Totalmente. Tocaba donde fuera, desde los famosos hoyos funkis, esos lugares medio improvisados, subterráneos, como el Wendy's Pub con Javier Batis. Uf, leyendas. Hasta escenarios como la Sala Manuel M. Ponce en Bellas Artes. Imagínate el contraste. Sí, sí. Ahí se forja como el urbanista, ese cronista de lo cotidiano, pero desde abajo, desde la banqueta. Sus letras hablaban del desempleo, la soledad de la ciudad, el smog, la rutina que aplasta, los amores rotos. Ajá. Siempre con un lenguaje bien crudo, directo, lleno de ironía y una crítica social, pues muy afilada. Y lo vivía, ¿eh? Esa precariedad no era solo un tema en sus rolas. En lo personal, pues tuvo a su hija Amanda Lalena, hoy Amanditita, en 1979. Claro. Un nombre que, por cierto, es un homenaje a Víctor Jara y a Donovan. Y su última pareja, Françoise Bardinet, francesa, murió con él en el sismo. Su vida reflejaba esa misma vulnerabilidad que plasmaba en sus canciones. Aquí es donde la cosa se pone, híjole, bien interesante. El movimiento rupestre. Uf, sí. Usaban lo primitivo, entre comillas. La guitarra acústica, la voz así, sin adornos, la producción mínima. Justo. Como un desafío directo al rock comercial de la época.
que ya estaba lleno de sintes y arreglos muy pulidos. Y esa filosofía la plasmaron negro sobre blanco en el Manifiesto Rupestre, que redactó el propio Rodrigo. Era un rechazo frontal a la imagen prefabricada del rockstar. A ver qué decía. Cito algo así como: los rupestres no nos vemos en la necesidad de tener una imagen handsome, ni la voz de tenor, ni la gran producción. O sea, celebraban la crudeza como autenticidad. Órale. Se describían a sí mismos, con una ironía genial, como músicos que tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen final. ¿Qué tal la imagen? Increíble. Casi los puedes oír neta. Exacto. Conectaban esa estética de baja fidelidad, ese sonido como artesanal, con el arte de las cavernas, el arte rupestre original. Ajá. Y no lo veían como una limitación por falta de recursos, que seguro la había, ¿no? En ese contexto post-avándaro, donde el rock estaba marginado, sino como un regreso voluntario a una verdad esencial. Como una elección estética. Exacto, una forma de autenticidad, frente a lo artificial. Convertían la necesidad en virtud, en una declaración estética y hasta política. Y esta filosofía no la empujaba solo Rodrigo, claro. Era un colectivo, un frente unido como lo describía Rafael Catana, otro pilar del movimiento. Cierto. Figuras clave como el mismo Catana, Jaime López, Roberto Ponce, Guillermo Briceño, Nina Galindo, Evelyn Macari, crearon una escena bien vibrante. Hicieron tocadas que se volvieron míticas, como el segundo Festival de la Canción Rupestre en el Museo del Chopo allá por el 84. Aunque, fíjate, hay matices en cómo se veían ellos mismos. Catana sí enfatiza esa unidad frente al rock corporativo, buscando raíces en Dylan, pero también en el corrido mexicano. Interesante mezcla. Pero Jaime López, por ejemplo, aunque lo consideraba un hermano musical, llegó a aclarar: yo nunca fui rupestre como él. O sea, había individualidades fuertes ahí dentro. Claro, no era un bloque monolítico. Para nada. Y tras la muerte de Rodrigo, pues otros como Gerardo Enciso o Armando Rosas tomaron la estafeta, manteniendo vivo ese espíritu independiente. La obra que define esa etapa, su testamento en vida, es Urban Historias, un casete, El famoso casete. que Rodrigo produjo él mismo y distribuida, pues de mano en mano en 1984. Hay que imaginar la escena, vendiendo su música en tianguis culturales, en los camiones, al final de sus tocadas. La independencia total. Exacto. Era la independencia hecha música. Y Urban Historias es una fotografía sonora brutal de esa ciudad y esa época. Tiene joyas como No tengo tiempo de cambiar mi vida, que capta perfecto esa sensación de inercia, de agobio urbano. Esa línea de la vida pasa y yo me la paso en Reforma esperando un camión. Demoledora. O Perro en el periférico, esa metáfora tan potente sobre sentirse perdido, amenazado en la jungla de asfalto. Sí, sí. Ratas, que es una alegoría oscura del submundo. Balada del asalariado, una crítica feroz a la fábrica de la pobreza. Esa fue la rola que lo llevó a definirse como anarquista. Órale. Y claro, ahí estaba la versión original de Estación del Metro Valderas, que luego daría tanto de qué hablar. Y esa estética rupestre, esa forma de producir y distribuir Urban Historias, fue muy pionera, ¿no? Casi un hazlo tú mismo antes de que se popularizara el término aquí. Totalmente. Fue una respuesta directa a la marginación. Como decíamos, el rock mexicano después de Avándaro tenía poco acceso a estudios chidos, a la difusión masiva. Estaba complicado. Los rupestres tomaron esa falta de recursos y la convirtieron en un principio estético y ético. Lanzar el casete así, de forma independiente, fue una decisión política consciente contra la industria musical. Claro. La crudeza del sonido no era un defecto que había que ocultar, era la marca de autenticidad, justo frente a ese rock corporativo que criticaba Catana. El medio era en buena medida el mensaje. Ahora sí, entremos de lleno a la gran bronca, Metro Valderas. El tema. El asunto no es solo que el Tri hiciera una versión de la rola original de Rodrigo. El problema es cómo la transformaron, ¿no? Casi la reescribieron.
Sí, la versión original de Rodrigo, la de Urbanhistorias del 84, es una pieza compleja. Es el monólogo interior de un tipo alienado, perdido, Ajá. que narra cómo perdió a su novia en la estación Valderas 4 años antes y, en su desesperación, decide secuestrar un tren del metro. Es oscura, irónica, con una densidad psicológica muy notable. Y entonces llega el Tri. Poco después del terremoto, en el 85, Alex Lora y su banda, que recién se habían renombrado de Three Souls in My Mind, incluyen su versión en el álbum Simplemente. Y se vuelve un trancazo en la radio. Brutal. Pero, como dices, era prácticamente otra canción. Sí, vamos a analizar los cambios clave que hizo Lora, porque son muy, muy reveladores. Podemos verlos como por temas, ¿no? A ver. Primero, Lora quitó toda la trama del secuestro del tren. Las amenazas al conductor, ese clímax de desesperación activa, ¡pum!, desaparece. O sea, ¿el protagonista ya no actúa? Exacto. El de Rodrigo actúa, aunque sea destructivamente. El de Lora se vuelve pasivo, casi resignado. El famoso, oye, chofer, llévame a donde quieras. Cierto. Segundo, desapareció la complejidad psicológica e irónica. La línea clave, ya lo dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo es la experiencia que he experimentado. Fuera. Que es genial esa línea. Es buenísima. Y el propio Rodrigo lamentó públicamente ese cambio, ¿sabes? Le quitaba esa capa de reflexión autoirónica. Claro. Tercero, la búsqueda desesperada en los andenes se transforma en una nostalgia más bien pasiva. Ahí quedó la huella. Menos urgente. Mucho menos. Y cuarto, el cambio más polémico y, diría yo, fundamental. Lora añade un verso al final que resuelve el misterio de la desaparición de la novia. El famoso verso. El de, ahí fue donde ella se metió al talón, usando el argot para insinuar que se dedicó a la prostitución. Y eso cambia todo el sentido de la canción, ¿no? Totalmente. Lo que en Rodrigo era una meditación ambigua sobre la pérdida, la memoria, la alienación en la gran ciudad, en la versión de El Tri, se convierte en una historia mucho más simple, casi moralista. El bueno contra la mala. Algo así. El hombre abandonado y la mujer que cae. Se pierde toda la ambigüedad y la profundidad del original. Es otra cosa. Y las posturas sobre esto, bueno, siguen siendo irreconciliables hasta hoy, ¿eh? Sí, claro. El círculo cercano a Rodrigo, y en especial su hija Amanditita, lo ven como una apropiación injusta, una falta de respeto a la obra original. Han exigido el reconocimiento claro de la autoría y el respeto a la integridad de la canción, más allá de las regalías. Ajá. Y sabemos por testimonios que Rodrigo mismo expresó en vida su molestia con los cambios de Lora. Por otro lado, la respuesta del entorno del Tri a través de Chela Lora ha sido como minimizar la controversia, argumentando que cualquiera le puede hacer una canción al Metro Valderas y que en esencia son dos canciones distintas. Una postura que ignora las similitudes obvias, ¿no? Pues sí, ignora las similitudes estructurales y líricas que sí permanecen. Es complicado. Pero más allá de la disputa por la autoría, esta traducción de la canción, como la llamas, ¿qué nos dice del panorama musical de esa época? Es que es un caso de estudio fascinante, ¿no? Sobre la tensión entre el rock subterráneo y el rock comercial en México en los 80s. A ver, ¿cómo? La versión de Rodrigo es literaria, compleja, ambigua, quinta esencialmente rupestre. El Tri, que estaba en plena transición de nombre, con un contrato ya con una disquera grande y buscando un éxito masivo, pues necesitaba un producto más digerible para la radio comercial. Claro, algo que pegara fácil. Exacto. Una canción sobre un posible secuestrador de trenes que cita a Freud, pues no encajaba fácil en ese molde, ¿verdad? No mucho. Los cambios de Lora eliminaron sistemáticamente lo difícil, lo que requería interpretación, la psicología profunda, la ambigüedad moral, el surrealismo urbano. El resultado fue una balada rock más convencional, con una narrativa clara, un mensaje simple. Más vendible. Mucho más vendible. Fue una adaptación no solo musical, sino ideológica. Tradujo el lenguaje de la contracultura al lenguaje del mercado masivo. Justo ese rock corporativo del que huían los rupestres. Qué fuerte análisis. ¿Y entonces? La tragedia. ¡Ay, sí! Llegamos al 19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. El edificio de la calle Bruselas, en la colonia Juárez, donde vivían Rodrigo y Françoise Bardinet, se viene abajo con el terremoto. Colapsa. Ambos mueren.
Rodrigo tenía apenas 34 años. La ironía es desoladora. Había tocado solo unas horas antes, la noche del 18, ¿En dónde? en la celebración del primer aniversario del periódico La Jornada. Su muerte, así, repentina y trágica, lo catapultó de golpe, de figura de culto a leyenda nacional. Sí, fue inmediato. Se convirtió en ese símbolo poderoso de la juventud creativa aplastada, sepultada por un sistema incapaz de protegerla, como lo dijo alguien por ahí. Incluso el epitafio que le dieron sus amigos, ese de murió de un pasón de cemento. Híjole, tiene ese toque de humor negro y crítica social tan de él, ¿no? Totalmente. Suena a algo que él mismo pudo haber escrito. Sí. Absolutamente. Y la memoria, pues, se ha mantenido viva. La estatua de bronce en la estación de Metro Valderas, que se inauguró en 2011, es quizá el ancla física más visible de su mito. ¿Cierto? La estatua. Y cada 19 de septiembre, músicos, seguidores, se reúnen ahí a cantar sus rolas. Es un ritual colectivo que renueva esa conexión con la ciudad y con su legado. Después de su muerte, hubo un esfuerzo importante por rescatar y difundir su obra, ¿verdad? Sí. Amigos y sellos discográficos independientes, como Pentagrama, recopilaron grabaciones caseras, demos, material que andaba disperso. Ajá. Así salieron álbumes póstumos que son clave, como El Profeta del Nopal, del 86, Aventuras en el DF del 89, No Estoy Loco del 92. Y eso permitió que muchas de sus canciones, que antes solo circulaban en casetes o se oían en vivo, pues llegaran a un público mucho más amplio. Pero ojo, la historia de su legado discográfico también tiene sus complejidades, sus zonas grises. ¿Cómo cuáles? Está, por ejemplo, el enigma de las cintas de Návar. Las cintas de Návar suena a misterio. Pues casi. Poco antes de morir, Rodrigo estaba en negociaciones con Pepe Návar, un productor de Guía, una disquera transnacional. Para grabar ya en forma. Exacto. Para grabar lo que sería su primer álbum profesional. Y le entregó a Návar unas cintas con demos y canciones inéditas. ¿Y qué pasó con esas cintas? El disco nunca se hizo, por su muerte, pero Návar conservó esas grabaciones. Se dice que contienen material que no conocemos, rolas como El Guapo o El Mercenario. Órale, material perdido. Exacto. Esas cintas representan algo así como el Rodrigo no mitificado, ¿sabes? El artista crudo, en pleno proceso creativo, justo antes de las ediciones y las curadurías póstumas. La materia prima. Justo, la materia prima frente a la leyenda ya construida. Y mientras esas cintas sigan en el ámbito privado, pues se podría decir que una parte de su legado artístico sigue incompleta, o al menos desconocida para el público. Podrían darnos otra visión, ¿no? Claro, podrían ofrecer una visión distinta de hacia dónde iba musicalmente justo antes del final. Además de eso, he oído rumores persistentes sobre como un candado legal, supuestamente impuesto por un familiar que ha dificultado hacer homenajes o difundir más ampliamente su música. Sí, eso se dice. Conflictos por el patrimonio. Lamentablemente algo común cuando un artista muere joven y en la cima de su creatividad. Triste, pero pasa. Exacto. Y en medio de toda esta complejidad, la memoria, la controversia, el legado incompleto, emerge con mucha fuerza la figura de su hija, Amanditita. Claro, Amanditita. Ella no es solo una artista reconocida por derecho propio, creadora de su propio género, la anarcumbia. Que es genial, por cierto. Sí, lo es. Sino también es la guardiana más visible y vocal de la memoria personal y artística de su padre. Tenía solo 6 años cuando él murió, ¿no? 6 añitos. Ha hablado abiertamente del impacto de esa ausencia, de cómo la marcó. Ella misma dice, cada septiembre involuciono. Qué duro. Su libro, Un día contaré esta historia, es una exploración muy profunda de ese trauma y de la figura paterna. Es la defensora incansable de su legado, como vimos con la bronca del Tri, Sí. pero también nos conecta constantemente con el Rodrigo González hombre, más allá del Profeta del Nopal. Le da esa dimensión humana. Exacto. Y su propio trabajo artístico establece un diálogo muy poderoso y conmovedor con él. Ella misma se ha descrito como la canción más triste que dejaste en este mundo. Uf.
A través de su música, de su escritura, Amanditita no solo mantiene viva la memoria de Rodrigo, sino que la resignifica, la actualiza. Demuestra que el legado de un artista no es algo estático, ¿sabes? No está congelado en el tiempo. Sigue vivo. Sigue respirando, moldeando vidas y generando nueva creación décadas después. Es algo muy potente. Entonces, haciendo un balance, ya casi 40 años después, ¿qué nos queda de Rodrigo? Definitivamente, mucho más que la simple nostalgia o el mito trágico, ¿no? Yo creo que sí. Su legado tangible es ese espíritu rupestre, la búsqueda de la honestidad brutal, la crítica social sin concesiones, la defensa de la independencia artística contra todo. A contracorriente. Demostró que el rock hecho en México podía y debía tener un lenguaje propio, urbano, auténtico y con una raíz poética profunda. Abrió una brecha para contar las historias de la calle, del barrio, pero con dignidad y altura artística. Y es sorprendente, de verdad, la vigencia que tienen sus letras hoy. En esta era de música globalizada, producciones impecables, algoritmos dictando gustos, Sí, es otro mundo. esas crónicas crudas, súper locales, sobre las dificultades de la vida en la gran ciudad, el transporte público infernal, la chamba, la contaminación, los sueños rotos en el asfalto, siguen resonando con una fuerza increíble. Siguen pegando. Muchísimo. Son un espejo en el que todavía se refleja la realidad de mucha gente. Su figura, esa mezcla única de tragedia personal y mito colectivo, sigue siendo, como alguien escribió por ahí, brújula, espejo e inspiración. Para los que buscan autenticidad. Justo. Para quienes buscan autenticidad en el arte y en la vida misma. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Pensando en ese misterio persistente de las cintas perdidas de Návar y en la polémica que sigue abierta sobre la versión de Metro Valderas. Ajá. ¿Qué tanto conocemos realmente al Rodrigo artista en toda su complejidad, más allá del mito que, inevitablemente, se construyó tras su muerte tan abrupta? Es una buena pregunta. ¿Y cómo cambiaría nuestra percepción de su obra si esas grabaciones inéditas, hechas justo antes del final, revelaran una faceta desconocida? Quizás una evolución inesperada en su creatividad. ¿Quién sabe qué joyitas habrá ahí? Exacto. Es algo que, pues, quizás siga esperando ser descubierto. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo.